Hola, hola. Feliz miércoles 22 de enero 2025. Por Dios que ha corrido rápido este enero, ¿no? Y es intenso. ¿Cómo voló? ¿Cómo está ahí, Daniel? Mira, bien. Igual un saludo a todos y todas. Bienvenidos nuevamente a escuchar nuestro podcast. Estoy bien, vengo llegando de Iquique. Fui con Dauno Totoro a hacer la presentación de su libro, que bueno, lo andamos trayendo por ahí en algún momento. Así mataron en octubre, una crónica de 3 casos. Fue muy interesante, hice una presentación en el Colegio de Profesores de Iquique junto a unos compañeros que allá organizaron la actividad. Creo que algo que comentaba Dauno, que pasó acá también cuando se presentó el libro, es que saltan nuevamente los debates sobre el 18 de octubre, sobre qué pasó, cómo volvemos, qué es lo que hay que hacer. Yo creo que esa era como la principal duda, qué es lo que hay que hacer, sobre todo por esta cuestión más que está empezando a volver a pegar la derecha fuertemente, sobre todo en Iquique, donde hubo protesta contra los migrantes, quemaron carpas, fue una brutalidad. Sí, una brutalidad. La verdad es que sí, a mí me ha tocado litigar en Iquique y de acá a un tiempo hay una xenofobia importante. Y bueno, a mí me da mucha decepción, pero sobre todo como tristeza, porque nuestro país es tan desmemoriado. O sea, nosotros nos tenemos que olvidar que como norte de Chile tenemos historia relacionada con Bolivia y con Perú, y que producto de guerra se dividieron territorios. Claro, entonces, por plata, por el salitre. Y además que recordemos que una zona franca, por lo tanto hay mucho migrante producto de las transacciones, y es lo que lleva normalmente, si nos vamos a la antigüedad, la gente se movía a propósito precisamente de este intercambio o trueque de especies, de madera, etcétera, de un montón de cosas. Entonces, la verdad es que sí, Iquique está bien azul. Importante recordar esto y importante ver cuáles son los mecanismos en común, o sea, y a qué conclusiones llegaron cuando ustedes estuvieron ahí, hablaron. ¿Qué tenemos que hacer si se nos viene una derecha así de fuerte? Mira, lo que al menos nosotros proponíamos es que, yo lo decía, inclusive lo comentaba en la presentación, como el mantra, era organizarse, movilizarse, luchar, etcétera, pero yo insisto, ¿Usted podría repetir la palabra que usó recién? El mantra. Estoy influyendo algo en ti, Daniel, parece. No, en el sentido de que a veces suena repetido porque uno lo repite, ¿cachai? Pero tiene concreción porque, por ejemplo, yo creo que lo de Julia Chuñil, que hayan habido movilizaciones, que se esté intentando poner en la palestra las protestas que hubo por Dominga. O sea, como que esas cosas, para mí inclusive hoy día, si no se expresan movilizaciones todavía, lo de las pensiones, para mí es un debate, porque yo creo que en todas las mesas de familiares se tiene discutido este fin de semana qué onda las pensiones. Créeme que se está haciendo, yo lo he escuchado a nivel, lo he hablado con mi mamá, yo te he contado que yo todos los días en la mañana me despierto, a mí me encanta escuchar la people, así que yo pongo radios populares. Claro. Y hasta en estas radios populares que uno pudiera pensar que es pura alegría, por cumbia, reggaetón, si se habla, se está hablando todo el día, porque es importante. Ahora, yo creo que, y eso va a ser un bloque del que hoy día nos vamos a dedicar a hablar precisamente, cuál es el verdadero beneficio que le reporta, porque hay mucha gente que a partir de este aumento del 6% es como, oye, estamos impeque, claro, vamos súper bien. Además creo que también hay un interés por año que se da, ¿no? ¿Podría ir como contarme un poquito más de eso? A propósito que te veo acá el libro de Alejandra Matus. Sí, mira, lo que pasa es que la semana pasada nosotros dijimos, mira, el programa que estábamos haciendo la semana pasada estaba desfasado porque nosotros lo grabamos en la mañana y en la tarde iba a salir la propuesta de reforma de pensiones. Entonces yo me puse a leer un libro que de Alejandra Matus, se llama Mitos y Verdades de la AFP, que un libro está bueno porque el sistema de pensiones, el sistema de administración de fondos de pensiones no va a cambiar. Entonces, este libro creo que permite saber más concretamente cuáles son los problemas que tiene la AFP, porque este no es un libro técnico-económico. No es, por ejemplo, el CENDA, el Centro de Estudios Autónomos, creo, de Desarrollo,
donde está Manuel Riesco, hace análisis económico muy acabado, la Fundación Sol hacen análisis económico muy acabado. Con índices. Con muchos índices. Claro, yo me metía en lo del CEN y yo me perdí un montón, ¿cachai? Porque era complejo, porque eran datos económicos, matemáticos. Como la astrología, aunque usted no lo crea. Claro, la astrología son datos matemáticos. Es una ciencia que para mí me es oculta en ese sentido, totalmente. Es una pseudociencia en todo caso la astrología. La astrología es una pseudociencia. La economía es más ciencia. Pero el tema es que este libro lo que va como a los debates, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, a los factores el primer mito, culturales, sociales. Sí, a los debates que influyeron. Mira, por ejemplo, uno de los mitos, antes de pasar como a la reforma como tal. El mito es, mira, la dictadura quería implantar, o la junta militar, para ser más preciso, quería implantar el sistema FP. Y es como al revés, po. Fue José Piñera, cuando llega como ministro del Trabajo, el que empieza a promover la formación de un nuevo sistema, que no es un sistema de seguridad social ni un sistema de pensiones, sino que se elabora una forma de administración de capitalización individuales, se crea la administradora de fondo de pensión. Entonces, a mí me cuesta creer que ese sistema sea único nuestro. No, no es un sistema único nuestro. Lo que pasa es que los paradigmas que existen para pensar un sistema de previsión son o el reparto o la capitalización individual. O sea, o los jóvenes activos pagan a los pasivos de reparto, es decir, los jóvenes, las personas que están trabajando hoy están pagando las pensiones de los jubilados hoy. O bien, uno tiene un ahorro individual, que eso funciona como una forma de pago de pensión, que es la capitalización individual, que no es otra cosa que un ahorro individual y nada más. No, acá hay otro, por ejemplo, otro mito que se pone mucho, es que a ti que los fondos son tuyos, ¿cachai? Ya, los fondos son tuyos, ¿por qué? Porque vos tenés tu fondo y tú aportáis a tu fondo y tu fondo crece según en la medida que tú aportáis, pues eso es lógico, como un ahorro cualquiera. Pero la propiedad llega hasta cuando uno quiere retirarlo, ¿no? Sí, pues hasta que, o sea, no tenéis disposición, así que no tenéis habilidad patrimonial, es como una cosa así ya mea leguleya, pero claro, por la principal ni siquiera goce, claro, el goce, ¿no? Como sí, facultad del dominio. Yo me acuerdo cuando nos hablaban de la propiedad, el patrimonio, etcétera, que el principal atributo de la propiedad es la disposición, pues, que sí, podáis hacer la weá que queréis con tu plata, pues, y eso no se puede hacer, en primer lugar. Pero hay otro factor más, pues, porque el gran truco, la gran mentira de la AFP es que uno lo que recibe de pensión es lo que te calcula el FP según cierta cantidad de años, etcétera, lo que uno va a vivir, después se recalcula, etcétera, pero se basa en la capitalización individual, tu ahorro individual, y en la rentabilidad de tu fondo. Pero no es la rentabilidad de tu fondo, es falso. El sistema está hecho para que esa rentabilidad sea según el conjunto de los fondos, según el multifondo. Es decir... ¿Y cuántos son? ¿4 o 5? Son 5 multifondos. A, B, C, D, E. Que van desde el más riesgoso al menos, al ¿cierto? menos riesgoso. Del A al E, el más riesgoso al menos riesgoso. Entonces... ¿Usted en cuál está? Yo creo que estoy, por edad ya se me pasó automáticamente al B, si no me equivoco. Ahí es por edad. ¿Ah? Yo no tengo idea. Yo como que toda mi vida he sido de uno y... Te avisan por correo. Y cotizo por el mínimo y la verdad es que como siempre ha sido una estafa, no lo pesco nada. No, yo no absolutamente sé, nada. Tampoco cotizo mucho regularmente tampoco. Pero, de hecho... Oye, no, pero espérate, el servicio puesto interno, acuérdese. Disculpa, no, sí, totalmente. No, pero ojo, mira, el fondo C, la renta, porque no renta tu ahorro, renta el fondo. Y eso es como se te aumenta la pensión, se supone. El fondo C renta menos que un depósito a plazo. ¿Cachai? Es más conveniente depositar en un depósito a plazo que tenerlo en el fondo C, porque renta más, o sea, una ridiculez. Y además, donde no alcanza uno a tener una buena pensión, llega el Estado. Y el Estado financia un 88% de las pensiones en Chile. Y si tú restáis... Con el sistema actual. Con el sistema actual. Antes de esta reforma. Antes de la inyección del 16%. Se supone que hoy día esta inyección no va a ser... No tendría costo estatal. Y sería solamente costo para el empleador. Pero el tema es que es una forma de capitalización. Es que ahí quiero cómo entrar, porque el sistema no es un sistema de pensiones. Es un sistema de capitalización del mercado financiero. Ya. Para eso funciona. No es un sistema de seguridad social. Mira, yo recomendaría... Es como una impropiedad y no están vendiendo en definitiva. Sí, pero lo único que sirve es para transar su interés en el mercado de valores. Totalmente. Mira, por ejemplo, ¿cuándo se crea la AFP? ¿Cuándo?
el año 81. ¿Por qué? Porque a partir del año 80 empezaron las privatizaciones. Y las empresas privadas en Chile no tenían el fondo suficiente para poder comprarlas. Todo calza pollo. Todo calza pollo. Entonces se crea este sistema para capitalizar el mercado financiero, que renta un montón, porque en Chile no existía un mercado financiero fuerte. Y ahora con la nueva reforma lo que se hace es incrementar el capital con el que cuenta. Un 46%. Sí, pues si tenéis 10, sube a... Primero va a partir a 4,5 y después va a pasar al otro 6%. Dani, antes que entremos a la reforma propiamente tal, el libro es mito y verdad. Me he dicho 2 mitos. Dime una verdad que te haya llamado la atención del análisis que hiciste. A ver... Porque hablamos recién de 2 mitos, ¿cierto? Sí, no, mira, el libro está bueno porque son hartos mitos, pero déjame encontrar el índice para ver si me acuerdo más específicamente del mito. Mira, es que, ¿sabéis cuál es el problema? Que ahora que lo veo, son todos mitos. Ah, no hay ninguna verdad. Yo creo que la única verdad es el ráscate con tus propias uñas. Ya. Porque, mira, ¿Y esa? Mira, una verdad, mito y verdad. El mito es que la Junta Militar quería implementar el sistema. No es verdad. Lo primero lo que querían implementarlo era José Piñera. Pero convenció fuertemente con la banca, con un montón de especialistas a la Junta Militar de que era beneficioso. Y el gran debate, hay como, bueno, no me acuerdo en qué capítulo estaba, pero hay un debate muy interesante que lo tira el general Matei. ¿Cachai? El general Matei dice... El padre. El papá de Luis Matei dice, acá el tema es una cuestión filosófica. Yo quedé muy impresionado con el discurso del tipo porque, bueno, está escrito, son parte de las actas de la Comisión Ortúzar. La acta de la Comisión Ortúzar fue esta comisión que se encargó de redactar la Constitución del 80. La nueva Constitución del 80, que también que era puerta cerrada. Claro, era puerta cerrada y se invitaban especialistas, bueno, y en parte de las discusiones sobre por qué establecer un sistema de pensiones, Matei plantea de que el debate es filosófico. ¿Por qué? Porque estamos viendo si es que vamos a hacer un sistema individualista que tenga una lógica de capitalización individual, que es como está vigente, o bien un sistema de reparto que se basa en la solidaridad o en la colectividad, en donde hay una solidaridad porque el activo, que no tiene nada que ver con el pasivo, financia el pasivo. Y ahí cambia todo, y de hecho yo creo que a eso es lo que tenemos que apuntar, Daniel, justamente. O sea, como estamos hablando ahora y que ha sido tan importante, porque es tan noticioso todos los días que ocurren con AFP, de hecho se hacen descalificaciones a personal de gobiernos, diciendo que la ministra tan afanada que está, y están dando la urgencia a un proyecto que nosotros mismos decíamos, mira, en realidad esta discusión va a quedar suspendida hasta que vuelva a marzo. Ahora falta que se apruebe en otras comisiones, evidentemente. Pero, ¿qué es lo que tenemos ahora, Daniel? Palabras simples. Yo sé que usted se puso Mateo, porque con Daniel nos dividimos los temas y a él le tocaba precisamente, porque se nos achunchó un invitado. Prontamente vamos a estar trayendo gente que sea más conocedora de ciertos temas. Pero acá el Daniel tiene un afán, ¿o no? Tiene un afán contra la AFP. Sí, abajo la AFP. No, abajo la AFP, abajo la reforma en verdad, porque el problema es que esta reforma se supone que iba a terminar con la AFP. Después, cuando se elaboró el proyecto, era un sistema que no iba a eliminar la AFP, pero le iba a cambiar de nombre, iba a reorganizar la industria. Y no pasó ni lo uno ni lo otro. Se fortalece el sistema con este 6% de capitalización. Ahora, en palabras simples, el sistema de AFP va a seguir igual, se va a aumentar la cotización del empleador. El empleador hoy día actualmente paga un 1,5% por el subsidio de invalidez y supervivencia, y este va a aumentar a un 7%. O sea, va a aumentar un 7%. Es decir, que quedaría el empleador aportando un 8,5% de la remuneración del trabajador. Pero esto ya acá, eso en reglas generales. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en concreto? Es una reforma que va a demorar implementarse casi 30 años. Porque en un principio vaya a pasar a no pagar, el empleador no pasa inmediatamente a poner un 6% a la capitalización individual. Porque este es el tema, pues el empleador va a poner un 6% a capitalización individual y un 2,5% a un fondo social o alguna forma de seguridad social. Está muy entre comillas esto porque el mecanismo es a través de una
como una entidad, el FAP, que no me acuerdo qué significaba la F, pero es Autónoma de Previsión Fondo, de debe ser, pensiones, ¿no? claro, fondo. Claro, es un fondo, correcto. Muchas de estas cosas se van a licitar, ahí donde se puede meter la Tesorería General de la República, o se puede meter el Servicio de Impuesto Interno, no sé. Licitar, o Ahí, sea, siguen sin entender que ya basta de los privados. claro, no, es que, por ejemplo, dentro de la reorganización del sistema, lo que quedó es que un 10%, por ejemplo, hoy día, ¿qué sucede? Tú ingresás al sistema de AFP, porque empezás a trabajar y a cotizar, y de forma automática a ti te ponen en la AFP que tiene la comisión más baja. Y eso es una licitación. Entonces, la AFP postula, pone que es la modelo. Claro, que es la AFP modelo. Pero lo que se va a hacer ahora es que se va a licitar el 10% al azar de los afiliados, no de los nuevos, de todos. El 10%. ¿A cuál es la que tenga la comisión más baja? Para tratar de promover una comisión mucho menor. Que cobren menos. Que se supone que vendría a bajar porque es una medida de competencia de mercado, qué sé yo, transparencia. Pero para mí esas son la parte menor. El gran problema es que se conserva el sistema de AFP, se fortalece con mayores pensiones. Pero mira, ¿cómo se va a repartir esta plata? Iría, en un principio, un 4,5 a capital, o sea, para ser más concreto, sí, un 6% a capitalización individual. Pero este se dividiría un 4,5 directo a la cuenta y un 1,5 que directo iría a la cuenta de capitalización individual. Esto que es cuando la gente saca, dice, usted tiene 80 y tantos millones, 20 y tantos. Eso es un engaño, sí, porque muchas veces viene sumado con la rentabilidad del fondo, que cambia por las fluctuaciones, sobre todo cuando los fondos rentan a la negativa, bajan las pensiones. Yo el otro día discutía por ejemplo, con mi papá, que me decía, es que me robaron plata del fondo. Dije, ¿por qué te robaron plata del fondo? No, porque yo tenía 30 y me lo bajó a 20, por ejemplo. Sí, decía, es que no es un robo, porque en verdad, primero, está legitimado, es todo legal. Segundo, no es tu fondo no es tu fondo de ahorro. Y sin fuerza sería hurto. Claro, sin fuerza sería hurto, totalmente. Claro, porque a fin de cuentas es como que capitaliza menos el fondo y baja tu fondo particular. Claro. Pero no es que te saquen de lo que tú aportaste. Y desde ya tú aportáis menos. Si cuando se implementó la reforma pasaste, cada caja de compensación o cada caja de retiro tenía su propia forma de cobrar. Pues había una que cobraba el 20%, el 25% del sueldo. La caja bancaria, por ejemplo, creo que era el 20% de lo que uno ganaba mensual. Y la reforma viene a decir, oye, pero tranquilo, porque ahora ustedes van a empezar a recibir un 10% más del sueldo. Sí, pues si pasaste de cotizar 20 a 10, te subieron el sueldo. Entonces la cotización que aportáis tú a tu sistema FP es bajo, desde ya es bajo. Y ahora aumenta un 6%, se supone, eso va a ser, es variable, porque como decía recién, un 4,5, me enredo, un 4,5 va a la capitalización individual directa. No, sí, no, es que sí, porque y el 1,5 va a ir a este fondo de seguridad social. Pero, y ahí está la trampa, cuando se cumplan 20 años... solidario, que se pone al final, ¿cierto? Claro, que actualmente es un 1,5 que el empleador ya paga, que va al subsidio de invalidez y supervivencia, que va para allá, pero que se va a ir bajando. ¿Cachai? Cuando se llegan a los 20 años de vigencia de la ley, de la actual reforma, se va a empezar a modificar, creo que el orden del 0,1% o 0,5% a 10 años. O a 9 años, no me acuerdo bien cómo lo decía la reforma. Pero eso significa que del 4,5... Profe, no entiendo. No, pues, quiero entender el 1,5 solidario. Es importante, porque ya. después uno discute y dice, oye, ya hay esto y no estoy entendiendo cómo se va bajando. Ya, ¿Qué significa eso? El 1,5, ese 1,5 que va a ir a este seguro social, que es 1,5, se va a empezar a bajar cuando la reforma cumpla 20 años. Ya, y va a llegar, o sea, eso va a ser parte del llamado reembolso, ¿cachai? Hay un préstamo reembolsable. Verdad, que lo dijimos, que salía de nuestros propios fondos. O sea, sí, nosotros mismos nos prestamos, rentamos y... Nosotros le prestamos al Estado, sí, claro, para poder pagar el aporte al fondo solidario, fondo por solidario. decirlo. Pero ese fondo solidario se separa en dos. Se separa el bono tabla y se separa en una bonificación compensatoria especial, que el 0,1% va a trabajar que tengan 20 años, hombres y mujeres con 13 años de cotización.
Ya. al orden del 0,1%. 0,1. Anual. Sí, po. Y por eso tenemos las tremendas discusiones. Hasta el 2,5%. Es que eso es lo que pasa, es que el gran debate de todo esto es si suben las pensiones o no. Entonces, ¿cómo las están vendiendo? Pero a mí con esos porcentajes, ¿qué te voy a creer? ¿Me entendí? O sea, si suben en realidad me estáis diciendo ¿cuánto? Se supone que subiría... ¿6%? No, pero es que el 6% es un aporte que entregaría el empleador. Y a los 20 años se compensaría. Pues entonces lo que hace este bono compensable o préstamo es reembolsable porque posteriormente, como va del 4,5 al 1,5, esto se va a ir así, ¿cachai? Hasta llegar al 6 y se reduce a 0. Ya. En ese sentido, por eso va a llegar a los 20 años y después va a empezar a bajar del orden del 0,1% por año. Porque en la medida que hoy día se aplica, la idea es hoy día empezar a aplicar el parte del bono tabla. ¿Cachai? No. Mira, ¿por qué? Lo que pasa es que es necesario subir las pensiones hoy. ¿Cómo? Sí, ¿Cómo? sí, ¿De dónde se va a sacar la plata? Sí, entiendo. De ese 1,5%, que es la bonificación de 0,1 UF por año cotizado. Hasta los 25 años. Esa parte le faltaba. Ya, eso Entonces, ese bono compensatorio, ese préstamo compensatorio, hoy día se va a empezar a pagar para poder pagarle a los actuales cotizantes, a los actuales pensionados, para que su pensión suba en un margen de años del orden del 2,5% para abajo, o el 0,1% por año cotizado hasta tope de 25. O sea, si yo coticé 25 años, o coticé 30 años, o 40 años, me van a pagar un bono compensatorio por mi pensión paupérrima de un 0,1% por año cotizado. Ya. Entonces podría con mi pensión... tope de 25. De 25. Por lo tanto, mi pensión podría subir eventualmente un 2,5%, no, un 2,5 UF. Máximo, que son 90 lucas. Eso es, 96 lucas. ¿Por año? No. Los 25 total, años. Los 25 años. Entonces, si tú cotizaste 25 años o más, vas a recibir una bonificación de 90 lucas. Parece que estoy muy económica. Yo pensé 90 por año. Dije, No, maravilloso. olvídalo, no. 90 lucas, o sea, toda esta discusión es para ver si en definitiva se va a subir unas 90 lucas. Más PGU a 250.000 pesos. Que de todos modos no termina de ser universal, porque no se va a pagar a todo el mundo. La idea es pasar del 80% de cobertura a un 90% de cobertura, ¿cachai? Entonces esa es como la idea de cómo fortalecer el sistema de pensión, entregándole mayor capitalización y los parches rellenarlo con fondos estatales. Para mí esa pero usted como me lo está contando, yo se lo cuento a mi mamá y mi mamá lo encontraría atractivo. Po. Dice 90 luquitas me subiría. Por mi supuesto. Mamá cotizó más de 25 años, por lo tanto, ya. ¿Y dónde está el engaño entonces, Daniel? ¿Qué sucede? ¿Por qué llamamos entonces nosotros a rechazar la reforma más allá de la base ideológica, que entiendo perfecto ahí, que parece que era más inteligente el papá de Evelyn que propia de Evelyn, y es que evidentemente esto no es una reforma propiamente tal, es como inyectarle más, pero no estamos cambiando el sistema de individual a colectivo, solidario, de reparto, y que eso es lo que debiésemos hacer. Y eso en todo sentido, Daniel, no solamente a propósito de las reformas, sino que de hace rato estamos hablando, y yo también lo he dicho en varios programas, que se nos viene, tenemos que empezar nosotros a mutar a un estado de bienestar social, que es un tipo político diferente a estos estados individualistas donde nosotros estamos acostumbrados a ver que libra o lidera el neocapitalismo, y por lo tanto ocurre esto, que como lo explicabas tú, para lo que realmente sirven las cotizaciones o estos fondos es para poder sustentar operaciones en el mercado financiero. Y de ahí rentabilizar, y con lo que ocurre no, y eso depende de un montón de factores, como por ejemplo lo que pasó el día que asumió Trump. Oye, no, ¿Supiste que hubo un retroceso de dólar o no ese día? Sí, pero antes de entrar como a la elección de Trump, por lo que preguntaba, yo creo que ¿por qué rechazar la reforma en definitiva? Porque uno dice, ya, 90 lucas extra, hay mala PGU, bacán. Pero hay un pero de que
primero, ¿por qué esta reforma le encanta a los empresarios? Le encantó a Sutil, le Sí, encantó a la gente, a los ex directores de las AFP. Porque ellos señalan de que es necesario capitalizar el sistema de pensiones, porque los tipos tienen a través de eso legitiman el mercado financiero. Eso es primero. Lo segundo es que lo que hace esta reforma es que no le toca... Y dicho en palabras sencillas, que ganan ellos. Ganan ellos como son grandes accionistas, ¿cierto? No, y hay un círculo vicioso porque la AFP tienen que, muchos de esta plata que es de todos los trabajadores, tienen que pasarla a las aseguradoras, que son todas de inversores que están ligados a la AFP. Entonces hay un juego constante de ida y vuelta con tu plata, donde tú no la tocáis y te dicen que es tuya, y es todo mentira, porque a fin de cuentas te dicen no, que el sistema de reparto no funciona, y hoy día el sistema de reparto en los hechos, porque la plata nunca está, tu plata no existe. Sí, tu plata no existe. ¿Y quién la paga? La pagan los activos. Entonces hoy día hay un reparto encubierto que se utiliza el mecanismo para poder fortalecer el mercado financiero. De hecho, nosotros tenemos fallo histórico, acuérdate. Acá en Antofagasta tuvimos el de la devolución, justamente, devolución. Y eso empezó... Le fue mal, lamentablemente. Sí, lamentablemente después les fue mal, pero la primera, aplicando un criterio de justicia material, se falló incluso contra la ley. Sí, contra la ley, diciendo esta señora que ha sido profesora toda su vida y que por una deuda le están embargando su casa, ¿cómo no va a tener derecho al retiro de esos fondos para poder cubrirlos, no? Fue un fallo histórico. Fue un fallo histórico. O sea, y ese para mí es como el gran problema que tenéis con el sistema con la reforma, que no resuelve que la gente recibe malas pensiones, independientemente de todas los maquillajes que se hagan, de que si esto va a la capitalización individual, si se crea un sistema de reparto así cuchufleta. Para mí el gran problema es que las pensiones siguen siendo bajas y que el Estado sigue supliendo un montón de pensiones que están mal pagadas. O sea, yo decía el 88% de las pensiones las paga el Estado. En concreto es 2/3. Porque si tú restas y todo lo que son las Fuerzas Armadas, Carabineros, etcétera, que se pensionan mejor, que se pensionan mucho mejor, lo sabemos. Que inclusive en las discusiones que hay de acta, de la comisión que está discutiendo las pensiones, se debate particularmente el de la Fuerza Armada. Dicen, no, que el sistema tiene que ser fuerte y simple para las Fuerzas Armadas. No pasemos a ello, pasemos a los trabajadores. Y a tal punto de que las personas que ganan más de 3 millones de pesos no están obligados a cotizar. Puedes cotizar por 250 lucas y con eso está ahí. Entonces es una verdadera aberración de cómo el sistema financiero se financia y se capitaliza con la plata de millones de trabajadores. Pero te doy mi pronóstico brujístico, se va a aprobar. Sí. Lamentablemente. Aunque esto sea algo que, como hablamos, se tiene que refaccionar. Así que pudrámosla, hay que pudrirla. Pero se va a aprobar porque es una pastillita, para la gente y que piensa el día y ahora y dice 90 luquitas, bueno, 90 luquitas pago luz, agua, gas. Ahí yo cacho que Nomás FP juega un rol igual relevante, porque si se pone a la cabeza de educar, de enseñar, de explicar, hay que salir a la población a hablar. Yo creo que eso vamos a tener pronto a invitada de Nomás FP, porque esto va a seguir dando que hablar. Pero también otra de las noticias que yo recién estaba diciendo que ha dado que hablar este año es el Cabecepichí. Cabecepichí. Que lo representan también astrológicamente con el sol, ojo. Porque está rodeado de astros, ¿te diste cuenta, no? Esa toma de poder, esa asunción donde asume ahí como el presidente número 47 de Estados Unidos. Uy, la verdad es que yo tengo miedo. Siento que es tétrico lo que vemos. De hecho, yo creo que la ciudadanía todavía no se ha dado cuenta de la importancia que él tenga en su gabinete a las personas que son multimillonarias, que son dueñas de industrias tan poderosas y que no se analiza ni siquiera el alcance. Porque mira, hablemos de Elon Musk, que tiene esto que se llamaba Twitter y que ahora es X. Existen cuentas falsas que se llaman bots y que son creadas, y esas dan desinformación o pueden sustentar o echar abajo una persona, una idea.
Entonces, y bloquear también el acceso a la verdadera información. Entonces, ¿por qué encuentro que es tétrico que esté el monopolio a merced, a servicio de Donald Trump? Porque siento que se nos viene una época de mucha fake news, de desinformación, de restricción a la prensa. De hecho, ya lo hubo. O sea, el primer día que asumió, chao TikTok, y Claro. los estadounidenses, que son adictos, porque no hay país más adicto a la dopamina que Estados Unidos. Sí, ¿y sabéis de quién es culpa de eso? Eso es para hacer otro programa súper, súper, súper interesante, que yo lo aprendí cuando era abogada de Daya, que es de las tabacaleras. Las tabacaleras, en su tiempo, hacían publicidad donde había hasta doctores recomendando fumar Claro. para ser menos irascible. Y resulta que luego ellos fueron quienes descubrieron la fórmula del placer inmediato a través de la dopamina, y eso lo hicieron a través precisamente de alimentos macroprocesados, ultraprocesados. Y los dueños de la farmacéutica son también dueños de la Coca-Cola, del Burger King. Entonces todo hay un círculo vicioso, y eso a la vez se relaciona con todos los algoritmos de nuestras redes Claro. sociales, ¿cachai? Y TikTok es una de las que los cumple. Entonces se empezó a dar un fenómeno súper, súper loco a propósito de eso, y es que, yo no sé, no he indagado más esa noticia, pero que habrían comprado de hecho TikTok porque lo tenían baneado, estaba absolutamente bloqueado. Entonces los americanos, yo te decía, adicto a la dopamina, cacharon una red alternativa parecida, China justamente, que se llama como... Yo creo que tú soy niño anime. Yo ¿Ya? empecé a ver No, anime no, el dale. año pasado, ¿no tanto? No sé, Hay veo una que algunas se cosas, llama The pero- Black Note. ¿Ya? The Black Note es muy buena esa serie de anime, pero esta se llama The Red Note. ¿Ya? Así se llama el TikTok alternativo chino. Y empezaron a darse cuenta que lo que ellos sabían de China, y salen muchos famosos hablando, era absolutamente falso. Lo tenían súper bloqueado pensando que era una China comunista, Sí, po. con poco acceso, asimilando a Cuba, a supermercados vacíos, y se dan cuenta que al revés, y también de China no podían creer situaciones tales como la salud. Lo hemos hablado, acuérdate de lo que pasó con este chico que está preso, el guapísimo Mangione. La salud es carísima en Estados Claro. Unidos, carísima. Y de hecho, si tú no tienes seguro social, lo que significa que tenés que tener al menos un ingreso dentro del trabajo, no tenéis posibilidad. Entonces ellos, por llamar a la ambulancia, seas el ciudadano quien sea, Sí, po. tienes que pagar. La gente prefería irse en Uber. Los partos te morí, o sea, es que es como un pie de una casa. Claro. Y empezaron a darse cuenta que en Chile todo eso era gratuito, formaba parte de las políticas del Estado, y que tenían acceso a supermercados, tenían acceso a ciudades limpias, ordenadas, parques verdes. Dijeron, oye, la verdad es que el primer mundo es China, no nada Estados Unidos. Y al día siguiente volvió TikTok, y ahí están las dudas de si en verdad, al parecer lo habría comprado un estadounidense. No lo sé, no me alcanzó el tiempo para alcanzar a estudiar eso, porque como te decía, hay mucho. Entonces, volvamos, Daniel, a qué pasa ese día cuando asume a Trump y tiene ahí a toda esta parafernálica Yo gabinete. ayer me puse a escuchar como más concienzudamente el discurso de Trump. Es cortito, dura 30 minutos, pero es suficiente, ¿cachai? Porque para mí como que reafirma su intención de ir ofensivamente en contra de Latinoamérica. Esto de cambiarle el nombre, que puede ser simbólico, no sé, puede ser un gallito, pero cambiarle el nombre del Golfo de México a Golfo de Norteamérica me parece aberrante. De reclamar propiedad en el canal de Panamá, aberrante. Y no sé qué se nos va a venir a nosotros, que tenemos un montón de capitales norteamericanos acá en el país, con sendos intereses ligados a los capitalistas nacionales. Bueno, ya lo dijo una parte de los Latinoamérica, dijo no, le mando saludos, sobre todo a los votantes, pero en Latinoamérica las relaciones van a seguir siendo geniales, pero entiéndanlos, nosotros no lo necesitamos. Ustedes no necesitan a nosotros. Por lo tanto, ahí tenía un patrón de fondo, pero clásico. Clásico. Un patrón de fondo clásico. Le Exacto. falta puro tener el traje blanco y el látigo tienen con esclavos. No, eso. Lo otro que me pareció también terrible, que yo creo que va a afectar derechos democráticos. Para mí como que la avanzada tiene que ver más con
ir contra derechos democráticos, derechos que tienen las mujeres como el aborto, como ya fue anulado por la Corte Suprema, ¿cachai? Donde hay mayoría republicana. O sea, de hecho ya lo dijo, partiendo que para él existen dos géneros. Claro, y hombre-mujer. Después se viene el matrimonio igualitario, después se viene las leyes, por ejemplo, también se empezaron a anular las leyes de discriminación positiva, que uno puede tener críticas hacia eso, puede no tenerla, puede querer potenciarla, ser insuficiente, tengamos una discusión ¿Qué sobre son eso. las leyes de discriminación positiva? Usted se tiene que acordar que no todo el mundo acá es abogado, pues, amigo. Claro. No, bueno, para explicarlo en simple y rápido. No todo el mundo es abogado, pero me imagino que no todo el mundo ve nuestro programa. Pero gente muy particular ve nuestro programa, que probablemente lo sepan. Pero si no lo saben, tiene que ver con algunas regulaciones que buscan reconocer diferencias o hacen una discriminación, pero en función de situaciones menos desventajosas. Crear cuotas de integración de pueblos originarios o de mujer, son cuotas de género, son formas de discriminación positiva. Trump las quiere borrar. Y estas medidas no borran la desigualdad, pero a veces ayudan a equilibrarla. A eso estamos contentos, ¿cachai? Pero Trump quiere borrarla. Lo mismo la cuestión de dos sexos o dos géneros y nada más. Para mí es tremendo, ¿no? El tema de la salida del Acuerdo de París, o sea, como medidas medioambientales, un tipo negacionista. Pero yo creo que eso... Vean los 30 minutos, espántense un poquito, pero para mí lo otro que fue espantoso, fue ver a Elon Musk haciendo el saludo del Führer. Me parece terrible esa situación y ha generado un montón de debate en redes. Yo he escuchado un montón de tipos, no, si es el saludo romano. Y hablando tanto, hasta de ese... ¿Cómo se llama esa? No tengo idea. Pero por ejemplo, del saludo romano, el debate no, es que si los romanos tenían el saludo, da lo mismo. El tema es que el tipo, sin ninguna aprensión, sin ninguna vergüenza, hace este gesto tan significativo para todos, ¿cachai? Yo creo que... Y a usted se le está pegando lo pitonizo, porque se acuerda que el episodio pasado hablamos del negacionismo. Sí, correcto. Eso evidentemente es un acto negacionista. Totalmente. De una persona tan pública, con una red social en la que es dueño, creo que es importante. La verdad es que es realmente preocupante, Y no olvidemos que Elon Musk además va a integrar un departamento especial del gobierno de Trump para hacer lo mismo que hizo Milei en Argentina. Para ver si están cumpliendo o no los funcionarios públicos. Claro, de recursos se llama como humanos. Efectividad sí. o eficiencia de los recursos, una cosa así. De eficiencia administrativa, que en verdad para perseguir funcionarios públicos, en nombre de la supuestamente como en nombre de la reducción del Estado. De la meritocracia. Claro, de la meritocracia, pero el objetivo de ello, así lo dice. Es el objetivo ideológico. El objetivo práctico es la reducción del Estado. Claro. Eliminar funcionarios públicos, eliminar recursos, eliminar gente. Oye, otra medida tremenda es la que se da a propósito de la gran cantidad de migrantes respecto a las cuales señaló que ya celebró un convenio con México y que ¿para qué? Para que esperen su deportación o su proceso, lo que sea, ya no en territorio norteamericano, sino que mexicano. Y yo estaba viendo entrevistas de abogados especialistas en migración y decía que actualmente existen en Estados Unidos 11 millones de personas que están indocumentadas, que es lo mal llamado ilegales, porque sabemos que no existe ninguna persona ilegal, ¿cierto? Sino que no tienen su situación migratoria regularizada, tal cual. Y de eso, 7,8 millones son latinoamericanos. Entonces, es preocupante lo que va a pasar, porque él está diciendo que existe esa deportación. Y mira, a propósito de eso, de la situación de los migrantes latinoamericanos, creo que algo que es muy relevante, a propósito de la elección de Trump también, este disco que sacó Bad Bunny,
que si bien, mira, yo no he escuchado el disco, creo que tú, bueno, lo queríamos tomar igual, lo queremos tomar hoy día para el programa, para comentarlo, pero más en el sentido de que yo no lo he escuchado, pero he visto harta propaganda, hartos spots del mismo, hartos comentarios del mismo, y hay un rollo como contra el imperio, contra Estados Unidos, hay un tema que recuerda que no pase lo mismo que pasó en Hawái, hay mucho diálogo, mucho relato bien latinoamericano y también bien ligado a la historia de Estados Unidos. No, sería bueno que quizás lo comentáramos un poco, pero igual como para hablar un poquito de lo de Estados Unidos, yo creo que el gran problema que tenemos nosotros hoy día planteado dice más relación con un momento de la política internacional, porque creo que así como en el gobierno pasado de Donald Trump, puede tratar, o yo creo que va a ser un enorme problema en cómo son las relaciones internacionales y cómo pasa la situación internacional. Creo que eso nos va a afectar a los países latinoamericanos, un país como Chile, que es muy dependiente de la economía norteamericana. Para mí, la ofensiva que tiene China también en nuestros territorios, como zona de sacrificio, también va en ese orden, ¿cachai? Entonces esa competencia que tiene China con Estados Unidos a nivel internacional, a nosotros también nos va a meter en problemas. Pero yo creo que sería bueno que pasáramos un poco, no sé si tú querías ya pasar a comentar lo de Bad Bunny y con eso ya podemos dar cierre. ¿Cómo andamos en tiempo? ¿Cómo andamos en tiempo? No, te queda tiempo. Oye, bueno, la verdad es que sí, pues acá se viene la sección astrología. Espérate, ¿te gustó el disco? Me encantó el disco, me encantó el disco. ¿Por qué te gustó? Mira, Bad Bunny, y para eso igual voy a hablar de su carta natal. Va a ser, Bad Bunny tiene Mercurio. Hemos dicho que Mercurio es el planeta de las noticias, de las comunicaciones. Miércoles que lo rige, comunicaciones, ¿cierto? Mercurio es el planeta de las comunicaciones. Entonces, ¿cómo tú te expresas? Por otra parte, yo estoy de temporada, prontamente de cumpleaños, y se dice que Acuario es el signo más inteligente del zodiaco. ¿Por qué? Porque tiene esto, que también te lo he hablado a propósito de esta nueva era que vamos a vivir 20 años, que es Plutón, que es el planeta de la muerte o la transformación, en Acuario, que Acuario está regido por Urano, entonces es mucha innovación. Y por eso tenemos nosotros a Bad Bunny con esta forma de comunicarse, de salir y de llegar de una forma tan innovadora, porque logra mezclar diferentes cosas. Entonces, en este disco a mí me gustó muchísimo. Primero porque siento que es súper valorable que un artista se dedique a estudiar folclore de su país. Y resulta que este disco contiene salsas locales, contiene bomba, que es otro tipo también de folclore que se da especialmente en Costa Rica, pero también en Puerto Rico, y luego va mezclando con sonidos que terminan deveniendo en dembow, en reggaetón, otras en trap, pero es muy bonito porque se han dado precisamente estos trends o reels virales en donde se muestra a abuelitos escuchando, porque hay una canción, por ejemplo, que se llama Un verano en Nueva York, que es de 1975, y de hecho te cuenta así como, oye, Puerto Rico lo que es, ven a vivir un verano en Nueva York y puedes ver las luces y los edificios, es del Gran Combo de Puerto Rico, y empieza con una salsa que es imposible como que no querer bailar, sobre todo uno que tiene esta latinidad, porque es divertido. También he visto trends donde aparece ella latina y se casó, por ejemplo, con un sueco o con un gringo y sabemos que no se les da mucho el movimiento, claro. Entonces están como todo tieso. Y luego él le mete su música y son temas buenísimos. Pero ¿por qué además me gusta de eso? De que él reivindica el sonido local, que eso es súper importante. Me parece a mí importante que un artista de ese nivel haga ese reconocimiento, que es lo que hablamos a propósito de la historia. Me parece también importante, y acá vamos a hablar de la astrología, es que es un disco de protesta social, como fuera. Tiene varios temas en la que se está alzando precisamente contra el imperialismo. Hay uno que se llama Lo que le pasó a Hawái y describe
todo precisamente, por si no lo saben, Hawái no le pertenecía a Estados Unidos antes, pues era un estado autónomo hasta que lo anexó. Y Bad Bunny está viendo qué es lo que se viene con Puerto Rico precisamente, que si viene un estado independiente, también es un estado anexado, ¿cierto? Claro. O sea, es una colonia norteamericana Puerto Rico. Entonces en ese tema habla que este fenómeno que llega a ser así sobreexplotado del turismo, en donde llega a arrasar con fauna y fauna nativa, flora nativa, y al efecto uno de estos videos, porque fue haciendo hasta cortos. Sí, tan bonitos los cortos. Tan bonitos, sí. Y tan entretenidos, ¿cierto? Sí. O sea, yo he escuchado el disco, pero he visto harto del alrededor del disco, ¿cachai? Este clip de una persona de tercera edad que va a comprarse un café, todo gentrificado, donde no reciben plata, reciben solo crédito, y hablan todo inglés, todo en inglés, nadie habla español, es como y así termina, terrorífico. se llama La Mudanza. El último disco o sea, el último tema de ese disco de Bad Bunny se llama La Mudanza, y es precisamente donde vienen el colonizador y explota, arrasa con los lugares locales, con la misma gente, con la costumbre, a tal nivel que llegáis a comprar, como ocurrió acá, con las salitreras con fichas. Claro. O sea, ese nivel. Y hace esa crítica. Y de hecho, consecuentemente, y acá voy de nuevo con que su Mercurio es muy acuario, porque él vino a innovar, él organizó conciertos en Costa Rica. Claro. Todo en Puerto Rico. Costa Rica estoy pensando porque me voy de vacaciones, ella. Por eso. La que no. puede. Vamos a Puerto Rico, amigo. Vamos a Puerto Rico antes de que sea. Antes que nos pidan la visa waiver para entrar a Puerto Claro. Rico, ¿o no? Está acuático eso, ¿ah? Está acuático lo de las visas waiver, man. Le han denegado a harta gente. De hecho, salió hace poquito a la luz una polémica de Luchito Jara. ¿Ya? Que Luchito Jara hizo un evento benéfico para cuando hubo unos incendios el año pasado, ¿te acordáis? En La Quinta, en Viña. Sí. Que después, Un incendio terrible. Tremendo, y que cacharon después que estaban ahí coludidos los de la CONAF, trabajadores, porque recibían incentivos por la cantidad de incendios que pagaban, imagínate. Sí, porque les pagan la miseria. Sí, Además, pero... Sí, no lo justifico, Sí. pero hay un vicio. Un trasfondo, claro que círculo sí. vicioso en toda la situación. Y él llevó desde acá, para hacer, como hay muchos latinos, y tú sabes que Miami es muy latino, llevó a músicos de acá y hubo un error, creo, él mismo contaba, como en declarar a lo que iban a hacer. Y fueron a trabajar y iban como con visa de turista. Pero ahí como que la duda está, en verdad, trabajar qué, porque era un evento benéfico, o sea, no habrían lucrado, todos habrían ido gratuitamente con sus propios costos para juntar lucas para precisamente estas personas afectadas por los grandes incendios que ocurrieron en Viña del Mar. Se la denegaron, pues él trató de viajar y no, visa waiver denegada porque tiene ese proceso pendiente donde tuvo que contratar ahí un abogado experto en migración para ver si después puede entrar. Porque se supone que está inhabilitado por 10 años. Ese level, imagínate. Bueno. No, si están terribles, en serio que están terribles. Oye, espérate. nos Sí. quedan 5 minutos. 5 minutos. No, 5 minutos es muy poquito para el gran Benito. Bueno, Benito se llama Benito Antonio Martínez Ocasio. Nació el 10 de marzo de 1994. O sea, es un pequeño. Tendrá, este año cumple ¿cuánto? ¿32 años? Del 94, estamos a 25, 31. 31. Y se ha comido el mundo, oye. Se ha comido. Y no por facha, ojo, tenemos que ahí decir que en verdad a uno le puede gustar, pero así objetivamente no, un Brad Pitt, que uno pudiese decir un hombre atractivo, ¿cierto? Y bueno, y él estuvo de hecho con una de las más famosas y que es producto de esta misma telebasura que hablábamos de Estados Unidos, de la dopamina, y que ha sido una modelo muy famosa, que es la Kendall Jenner, que es preciosa. Yo prefiero a la ex polola, en verdad, de Bad Bunny, como más latina, así, preciosa. La Gabriela Berlinger. Yo ni idea. Preciosa. No tengo pero idea. es otro tipo de perfil, ¿me entendí? O sea, como
más pechuga, más piernita, latina, pues. No como la Kendall Jenner, ¿la cachai? Es preciosa la Kendall. No tengo idea quiénes son. Cacho a Bad Bunny, cacho, que canta. Me gusta su música igual. Bueno, ahí tiene un tema también para la Kendall, pues, donde la critica y dice que muy pisciano él, porque él tiene sol en Piscis y además luna en Piscis. ¿Qué significa eso? Que es enamoradizo. Yo siempre digo que los Piscis son aquellos amigos o amigas que podrían volver siempre con los sexos. O sea, como que ponerle límite a alguien les cuesta mucho, mucho. Pero por lo mismo son de muy buena lectura hacia el resto, porque son personas que logran conectar con la emoción del otro. Entonces son personas que son muy sensibles, que son espirituales, son soñadores, poéticos, y él tiene sol y luna. En términos simples hemos dicho que el sol es quien te representa, tu identidad, y la luna es el mundo emocional. Entonces por eso el hombre es tan profundo. De hecho, yo siempre digo así como, oye, no, Piscis, oye, no, qué tremendo, porque tanta agua es muy emocional, se quedan ahí. Pero el hombre, que es lo importante de su carta y a lo que en definitiva le ha llegado a esta fama, es que el hombre tiene un estelion en la casa 10. ¿Qué significa estelion? Varios planetas. La casa 10 es la casa de la profesión. Y él tiene Sol, Saturno, Marte y Luna ahí. Por lo que quiere decir que el hombre estaba hecho para ser famoso. O sea, astralmente lo estaba. Pero este Mercurio que él tiene en Acuario lo hace ser rebelde, súper rebelde. Y además que la forma de expandirse de él, que es Júpiter, lo tiene en Escorpio, siempre lo hace a través de temas que sean como prohibidos. O sea, acuérdate que en algún momento Bad Bunny era criticado incluso por lo vulgar, porque decía te lo voy a meter o que te pongo en 4 y un poco, pero a través de eso él ha logrado de todas formas impactar, porque luego se manda estas revelaciones, te decía, donde vuelve a mezclar sonidos locales como la bomba, salsa, salsa criolla de ahí mismo. Entonces es un cabro chico, a mí me cae bien el Bad Bunny, porque es gracioso y hace lo que quiere, siento yo, hace lo que quiere. Y está tan bueno, yo te decía esto, que como él está tan orgulloso, porque así parte, él hizo un corto en donde se ve que llegan a un lado y ponen una bandera, y esa bandera es de Puerto Rico, es como si una simulación a la luna. Así parte el corto que él tiró para promocionar este disco. Y fue consecuente en ese sentido, porque tiró varios conciertos en Puerto Rico, entonces está obligando a la gente a que visite a la isla, a generar empleo, a generar turismo. Y el otro año dijo, este año que es 2025, no se va a mover de Puerto Rico. Y hay conciertos exclusivos para residentes, y luego de que los residentes se deleitan, un disco como 16 canciones, súper largo. Larguito. Ahí recién lo abre al resto del mundo. Y dice, sí, echo de menos, bla, bla, pero acá primero, estoy agradecido acá de mi gente, entonces que vengan. Y eso yo lo encontré fantástico. Claro. Y eso tiene relación con la astrología mundial, porque yo le estaba contando que cada 18 meses, hablamos la vez pasada, se cambian los nodos, y cambiamos nosotros al nodo norte en Piscis. Entonces nosotros vamos a ver un montón de gente ahora, de artistas, y Bad Bunny es uno de ellos, porque de hecho Bad Bunny tiene Sol, Luna en Piscis, o sea, tiene mucha agua en su carta, en donde vamos a estar viendo mucha creatividad, pero a partir de la sensibilidad, de la espiritualidad. Entonces vamos a ver a poetas, a canciones que estén inspiradas en un nuevo orden, y eso tenemos que conjugarnos con que se viene Urano en Géminis. Urano es el planeta de las innovaciones. Cuando viene un uranazo es como que te pega unos cachetazos. Géminis es un signo fijo que es muy versátil y que te ayuda a comunicar, y rige precisamente, al igual que Mercurio, las comunicaciones. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque se vienen formas de comunicaciones que ni nos imaginamos. O sea, va a haber, con Plutón en Acuario en conjunción con Urano en Géminis, vamos a tener estas formas súper innovadoras de tecnología, o sea, como ya ChatGPT o inteligencia artificial nos van a quedar chicos, pero como va a ser tanta información, vamos a quedar súper abrumados. Entonces van a ver quienes decidamos, ¿sabéis qué?
basta, esto es forma de que empecemos a dejar de lado esto, y era lo que te decía cuando estabas preparando la pauta. Va a volver el personal, el ya dejar de hablar por teléfono, porque acá hacemos la relación con el gabinete de Trump. Estamos vigilados, o sea, mira, está Zuckerberg, que es el dueño de Meta, eso es Instagram, Claro. Facebook, ¿cierto? Estaba el dueño de Google también. Está el dueño de Google, que ese De tiene un TikTok. nombre raro. Ay, no, creo que era como hindú. Sí. ¿Sí? Indio, no sé cómo se dice. Y usted lo puede ver desde antes, o sea, por ejemplo, nosotros podemos estar hablando de esto y después me va a aparecer sin yo, y uno dice, oye, ¿te leyeron la mente? Claro. No, pues tienen micrófono, estas cositas tienen micrófono, entonces después yo, por ejemplo, si vi un café, me van a aparecer ofertas de café, Y ¿cierto? uno mismo le da el acceso, po. Sí, pues, Uno mismo le entrega los protocolos, la revisión de cookies. sí, es tremendo, ¿ah? Bueno, como vamos a estar sobrepasados en información, vamos a volver, va a haber gente que se va a meter en esa, y maravilloso, pero gran parte va a volver a la realidad. Y volver a la realidad significa, y que ya está pasando, a mí me pasa un poco y también lo noto en ti, así como que ya no contestar el teléfono de manera inmediata, ¿me entendís? Tener WhatsApp ahí, porque claro, estamos en una época tan rápida, con tanta información, que quedamos abrumados. O sea, imagínate en esta semana, que estamos recién a miércoles 22 de enero, ha pasado de todo y estamos recién empezando. Así que eso, gente, muchas gracias por sintonizarnos, Muchas gracias. compártanos, mándenos sus comentarios, si Pónganle alguien... me gusta, pónganle like a los clips. Vamos a estar sacando igual videos para que los puedan compartir. Si Por alguien redes. quiere venir también, pues contáctese con nosotros para que podamos hacer cosas colaborativas, porque eso es lo que se viene en Plutón en Acuario. Ahí sí.